Estamos viendo cómo ese movimiento llamado la nueva era está formando y llevando a esa sociedad occidental a una gran apostasía, en donde va a haber una gran división inclusive de la iglesia, ahí en sus estructuras, en donde con esa masonería eclesiástica, dividiendo la iglesia con un falso profeta para que va a hablar más del anticristo, que le va a querer quitar la adoración a Jesús, en donde él se va a instaurar como Dios. Con todo lo que hemos estado observando, yo quisiera hoy que revisáramos Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, Deuteronomio 13 del 1 al 5, y ahí encontramos una advertencia que el Padre les hacía a ese pueblo de Israel contra los profetas agoreros y los adivinos. Y ahí en Deuteronomio 13 del 1 al 5, saca tu palabra, ahí vamos a ver qué advertencia le hace el Padre a los israelitas, y que ahora también nos hace a nosotros que somos ese nuevo pueblo de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Tal soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, y así quitarás el mal de en medio de ti. Palabra de Dios. Mira cuál fue la advertencia, y es que los fenómenos psíquicos son una falsificación del don de fe del Espíritu Santo de Dios, 1 Corintios 12:9. Estos fenómenos psíquicos son una falsificación del don que produce el Espíritu Santo, ese don de la fe del Espíritu Santo. Y es que esta fe psíquica no descansa en Dios, sino que es un poder aplicado que se origina en los poderes sobrenaturales de las tinieblas, que va a materializar lo que el psíquico ha conjurado para que se haga. Todo lo que el psíquico debe hacer es ejercitar el poder de la fe en su mente, y esta es la idea básica que promueve la brujería. Si una persona consigue hacer que el Dios de este mundo haga su voluntad mediante los pensamientos que van generando o las palabras que habla, habrá conseguido la meta del hechicero, ser dueño de su propio destino, pues podrá de esa forma hacer que suceda cualquier cosa si aplica la fe psíquica. Y muchos cristianos actualmente han caído en el engaño al creer que la fe tiene algún poder en sí misma y que es un poder aplicado sobre Dios, que obliga a Dios a hacer lo que el creyente cree que hará. Y ahí tenemos que tener cuidado, hermano, porque se ha metido en el cristianismo esta nueva era, y cuando haya respuestas milagrosas, la gente cuando encuentra respuestas milagrosas a este uso de la fe, ya no será Dios el que está detrás de las señales, y el que lo haga correrá el peligro de terminar por adorar a otros dioses. Y es que hay gente que dice que solamente tenemos que confesar algo y ya está hecho, como que si Dios obedeciera nuestras órdenes, ya no hacemos aquella oración, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía, sino que nosotros con la fe podemos exigirle a Dios hacer lo que Él quiere que se haga. Y cuando hay respuestas entonces milagrosas a este uso de la fe psíquica, no será Dios el que está detrás de las señales, y el que lo haga correrá el peligro de terminar por adorar a otros dioses. Y la palabra, hermano, describe el destino de los que usan o manipulan fenómenos psíquicos, y eso lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10. Ahí habla
Mira cómo lo dice San Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden. Mira cómo lo dice San Pablo ahí a los tesalonicenses, es que Satanás está despertando una generación de falsos profetas que van imitando y duplicando señales y milagros sobrenaturales. Y que estos maestros le vayan diciendo a las demás personas de que hay un Dios escondido en el interior de cada persona y que ese Dios, dice, debe ser despertado por medio de técnicas vinculadas al antiguo misticismo oriental y que tiene sus raíces en el ocultismo. Y esto, van diciendo esos falsos maestros, lo harán con el propósito de formar una iglesia sobrenatural, invisible, que tendrá el espíritu de Babilonia la Grande, que contamina el mundo con sus falsas doctrinas de esta nueva era, que es un movimiento que está alzando en contra de la iglesia. Y es que esa mentira seductora de Satanás, de Génesis, donde la serpiente formuló a Eva en el Edén, anuló la comunión del hombre creado con el Dios creador, y así logró Satanás obtener el dominio sobre la raza humana. Y este mismo engaño aparece en el poema de la creación de Babilonia y se repite en la propuesta del movimiento de esta nueva era, o la New Age, que dice a todos los desprevenidos e incautos profesantes de falsas religiones, y le dice como la serpiente se lo dijo a Adán y Eva allá en el Génesis: no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, alcanzaréis sabiduría. Se repite todo lo del Génesis 3, del 4 al 6, se sigue repitiendo con esos movimientos. Y en síntesis, la mentira de Satanás que ha sido insertada en el misticismo oriental es que la muerte no existe porque hay reencarnaciones y que cuando sean abiertos los ojos del entendimiento, dicen ellos, recibirán la revelación de los secretos ocultos y ahí podrán descubrir que todos los humanos son divinos, son dioses. Y es la falsa enseñanza de que el conocimiento de Dios está escondido en la mente humana y será revelado en la adoración de sí mismos. En definitiva, es la meta de Satanás, es lograr robarle la adoración de las criaturas al Creador. Y la Biblia no dice de ninguna forma que Dios hizo al hombre como un Dios, ni existe alguna promesa que diga que el ser humano podría convertirse en Dios. Esta fue la engañosa promesa con que Satanás sedujo a Eva, que no tenía fundamento alguno, pues Adán y Eva nunca fueron creados en la condición de dioses. En Génesis 3, 22, 23, mira lo que dice Génesis 3, 22 al 23. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén. Palabra de Dios. Mira cómo Dios habla ahí, cómo se hablan entre ellos en la Trinidad. Y dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, decían ellos ahí en esa escritura de Génesis, porque el hombre ahora ya sabe cuál es el bien y cuál es el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice que el Señor sacó al hombre del huerto del Edén. Aquí no dice, hermano, que Adán y Eva eran iguales a Dios, sino que tenían el mismo conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento les permitía juzgar como Dios, pero no eran dioses. Por ello Dios no quiso que el hombre se perpetuara en su estado caído, deificado,
y la desobediencia había introducido el conocimiento del bien y del mal en sus conciencias, y este conocimiento que previamente Dios había prohibido logró dañar gravemente la creación de Dios, y en esa condición Satanás podía guiarlos a una vida de tinieblas. Y esta declaración de liberación de la dependencia con Dios hizo que Adán y Eva tomaran sus propias decisiones ya sin consultar al Padre. Así, de esa forma ellos rechazaron a Dios como el Señor de la creación y como su soberano gobernante. Y entonces, al desobedecerlo, se establecieron ellos mismos como sus propios dioses. Y los absolutos morales quedaron excluidos y se implantó la conducta de hacer cada uno lo que le viene en gana. Y hermano, ese es el pecado original, cuando nosotros venimos y hacemos nuestra regalada gana, cuando nosotros escogemos a qué iglesia queremos ir, cuando nosotros escogemos ahí en la iglesia solamente lo que nos interesa, ya no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos cometiendo ese pecado original, ese pecado de Adán, ese pecado de desobediencia, ese pecado de no reconocer a Dios como el absoluto, como el creador de todo, y que nosotros no somos dioses, sino que tenemos imagen y semejanza, pero no somos dioses. Y con esos conocimientos ahí en el corazón de María Santísima estamos viendo cómo la gran Babilonia de los últimos tiempos está siendo formada por esa nueva era, con todo ese misticismo oriental, con todo ese ocultismo, con todas esas técnicas, con esos falsos maestros, con esos falsos gurús, están llevando a esta sociedad occidental que antes era supremamente cristiana, ahora a querer sacar a Dios de las estructuras y de la forma de vivir de este mundo occidental. Que el Señor te bendiga, hermano, y a salir de esa gran Babilonia en el corazón de María Santísima.